Todos los que estaban en el restaurante de carretera se quedaron paralizados cuando un motorista se rió y le rompió una botella en la cabeza a una mujer. Pensó que la había humillado delante de todos, pero en cuestión de segundos quedó claro que había cometido un error fatal, porque frente a él estaba Ronda Rousey, la leyenda de las artes marciales mixtas. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La noche se extendía sobre la carretera de Texas, como un manto interminable de asfalto negro, atravesado de tanto en tanto por la luz blanca de los faros de un camión que rugía en la distancia. El aire era seco, impregnado del olor a gasolina que venía de la gasolinera cercana, y el viento arrastraba polvo fino mezclado con el aroma de pasto reseco. A la orilla del camino se levantaba un viejo letrero de neón, cansado de años de tormentas y calores abrasadores. El cartel anunciaba el nombre del único lugar abierto en varios kilómetros a la redonda: Rosie's. Las letras parpadeaban en rojo apagado, algunas apenas sostenidas por cables gastados, iluminando intermitentemente el aparcamiento de grava, donde descansaban un par de camionetas viejas y un coche polvoriento. Cada vez que un tráiler pasaba a toda velocidad por la carretera, los ventanales del local vibraban como si estuvieran a punto de romperse, y luego la calma volvía a instalarse con un peso casi sobrenatural, como si el mundo entero estuviera suspendido en esa burbuja de silencio, iluminada por neón. Dentro, la atmósfera era más cálida, densa de olores que se entrelazaban. El café recién hecho, fuerte y amargo, el bacon que aún se doraba en la plancha metálica, y la fragancia dulce de un par de pasteles enfriándose en la barra junto a la caja registradora. El suelo de baldosas blancas y negras estaba gastado por décadas de botas enlodadas y tacones apresurados, y los asientos de cuero rojo de las cabinas exhibían cicatrices en forma de cortes, remiendos y manchas que ningún limpiador había podido borrar. La música que salía del viejo tocadiscos en la esquina era un murmullo de otra época, una balada country con guitarra triste que parecía surgir desde un mundo lejano, acompañando al zumbido constante de los tubos fluorescentes en el techo. A pesar de la familiaridad de los sonidos y los olores, la soledad del lugar imponía cierta solemnidad, como si cada objeto estuviera ahí, cumpliendo una rutina 1000 veces repetida. En una de las mesas, cerca de la ventana, se sentaba una mujer sola. Llevaba una capucha subida que ocultaba parte de su rostro, proyectando sombras sobre sus mejillas y ojos, pero su postura la delataba. No tenía la espalda encorvada ni los hombros caídos de alguien cansado o temeroso. Su figura emanaba firmeza, con los codos apoyados con calma sobre la mesa y las manos alrededor de una taza de café. Movía la cuchara con un ritmo lento, observando el remolino oscuro del líquido como si quisiera perderse en él, aunque sus sentidos estaban claramente atentos a todo lo que la rodeaba. Era Ronda Rousey, aunque nadie allí parecía reconocerla. A primera vista era una viajera más, una mujer en jeans, botas gastadas y sudadera vieja que se detenía en un lugar olvidado de la carretera. Pero bajo esa fachada común se escondía la tensión controlada de un cuerpo entrenado, la certeza de alguien que sabía reaccionar antes de que el peligro se materializara. Ronda había aprendido a encontrar refugio en sitios como aquel. Los restaurantes de carretera, tan parecidos entre sí, eran casi anónimos, espacios donde podía pasar desapercibida sin que nadie le preguntara más de lo necesario. Allí se sentía protegida del bullicio de los gimnasios, de la presión de los medios, de la mirada constante del público. Después de horas de entrenamiento, con los músculos ardiendo todavía por el esfuerzo, necesitaba lugares donde pudiera respirar, donde el silencio no la aplastara, sino que le devolviera el equilibrio. Esa noche, mientras sorbía el café caliente, sentía cómo la amarga calidez descendía por su garganta y le recordaba que estaba viva, que seguía fortaleciendo su temple. Los demás ocupantes del local se habían sumido en su propia rutina. 2 camioneros robustos se encontraban en la barra, inclinados sobre platos cargados de huevos y carne, agotados después de horas interminables al volante. Sus hombros se arqueaban como si llevaran encima todo el peso del camino. Un par de jóvenes universitarios en una cabina cercana jugueteaban con los restos de su desayuno tardío,
discutiendo en voz demasiado alta sobre un partido de fútbol, con risas que resonaban artificiales contra las paredes silenciosas. En la barra, detrás del mostrador, Rosie, la dueña, secaba vasos con un trapo que conocía de memoria cada grieta del cristal. Era una mujer de unos 50 años, con cabello recogido en un moño de mechones grises y brazos firmes, acostumbrados a cargar cajas y a echar fuera a algún borracho cuando hacía falta. Sus ojos barrían la sala con una autoridad natural, no con desconfianza, sino con la certeza de que aquel era su territorio, y nadie alteraría el orden sin que ella lo supiera. Rhonda la observaba de reojo, y en silencio le dedicó un respeto sincero. Había algo en la forma en que Rosie se movía que le recordaba a un árbitro veterano en un ring. No buscaba pelea, pero sabía cómo detenerla cuando estallaba. Sus miradas se cruzaron un par de veces. Un gesto mínimo, un leve asentimiento entre ambas mujeres fue suficiente para establecer una especie de entendimiento tácito. Ninguna de las dos buscaba problemas, pero ninguna retrocedería si el caos se presentaba en la puerta. La rutina parecía sostener la noche en un delicado equilibrio. El tocadiscos dejó sonar otra canción melancólica. Uno de los camioneros soltó un suspiro largo, y Rosie rellenó una taza de café con un movimiento tan automático como respirar. Afuera, los faros de un vehículo iluminaron fugazmente el interior antes de perderse en la carretera, devolviendo al restaurante su burbuja de silencio. Rhonda terminó su trozo de pastel, dejando apenas unas migas sobre el plato, y se acomodó en su asiento, disfrutando del raro momento de calma. Sin embargo, bajo la superficie, ella percibía un murmullo invisible, como la cuerda de un violín tensada al límite. Su instinto de luchadora, forjado en años de combates y entrenamientos, le advertía que la quietud no era eterna, que el silencio de la noche podía romperse con la violencia de un portazo. Era un presentimiento que conocía demasiado bien. La sensación de que algo se acercaba, de que un cambio inminente flotaba en el aire. Bajó la mirada hacia su taza, pero sus músculos se preparaban ya, como si en cualquier instante debiera saltar al centro de un octágono invisible. Su respiración se mantenía tranquila. Sus movimientos no delataban tensión alguna, pero en su interior cada fibra se encontraba lista. El crujido de la madera de la puerta, el tintineo del pequeño cascabel colgado en lo alto, o el estruendo de botas sobre el suelo, podían irrumpir en cualquier momento. Rhonda lo sabía. La paz de aquel lugar era frágil, sostenida por hilos invisibles, y bastaba una chispa para que todo se incendiara. Afuera, el cielo nocturno parecía contener la respiración, como si incluso las estrellas aguardaran expectantes. Y en la esquina, con la capucha aún echada sobre la frente, Rhonda Rousey seguía bebiendo lentamente su café, aguardando con paciencia el momento en que la calma se quebraría. El silencio que había envuelto al restaurante se quebró de golpe, como si un trueno hubiera caído en mitad de la calma tejana. La puerta se abrió con una violencia repentina, golpeando contra la pared con un estrépito que hizo saltar el viejo cascabel colgado en lo alto. El aire frío de la carretera irrumpió en el local, arrastrando consigo el hedor mezclado de gasolina, sudor y cerveza barata. Aquella ráfaga bastó para que varios de los presentes levantaran la cabeza de manera instintiva, aunque al mismo tiempo la bajaran de inmediato, como si presintieran que cualquier contacto visual podía costarles demasiado caro. Las voces llegaron incluso antes que los hombres. Eran carcajadas roncas, desprovistas de alegría, un estruendo de bravata que reclamaba el espacio como suyo incluso antes de atravesar el umbral. Y luego aparecieron ellos, botas pesadas que golpeaban el suelo con autoridad, chalecos de cuero con parches descoloridos, tatuajes que cubrían brazos endurecidos por años de excesos y violencia. Eran al menos 8, quizás más, pues al moverse formaban una masa ruidosa y oscura que parecía multiplicarse con cada paso. Sus sombras largas se proyectaban en las paredes bajo la luz blanca de los fluorescentes, deformándolos en figuras grotescas que parecían engullir la sala. El que iba al frente se distinguía de inmediato. Era un hombre alto, ancho de espaldas, con una barba tupida salpicada de canas y un rostro marcado por una cicatriz
que descendía desde la sien hasta perderse en la mandíbula. No necesitaba hablar para imponer su presencia, aunque lo hacía de todas formas, con una sonrisa torcida que no transmitía humor, sino amenaza. Sus ojos pequeños y acerados recorrieron cada rincón del restaurante como quien evalúa un territorio conquistado. Se detuvieron apenas un segundo en la mesa, junto a la ventana, donde Rhonda permanecía inmóvil, y ese segundo fue suficiente para que el aire cambiara. El hombre soltó una risita seca y empujó con el codo a uno de los que lo seguían, señalando con un leve movimiento de cabeza hacia aquel rincón. Rosie, detrás del mostrador, endureció la mandíbula. No era la primera vez que hombres así cruzaban su puerta, aunque sí era de esas noches en las que presentía que nada bueno saldría de aquel encuentro. Sus manos siguieron limpiando un vaso, pero los nudillos se le tensaron alrededor del trapo húmedo. Sabía que no podía mostrar miedo, porque el miedo era combustible para gente como ellos. Aún así, en su interior, una chispa de ansiedad creció como una llama. Los camioneros en la barra bajaron más la cabeza, hundiéndose en sus platos como si el huevo y la carne frente a ellos fueran el escudo más seguro. Los estudiantes dejaron de reír, se miraron de reojo con una incomodidad nerviosa, y uno de ellos dejó caer la salera que tenía en la mano, provocando un tintineo que pareció un grito en aquel nuevo silencio denso. La joven pareja en el rincón se tomó de las manos con rigidez, fingiendo estar absorta en su comida, aunque era evidente que no probaban bocado. Los recién llegados no se sentaron de inmediato. Era parte de su ritual, ocupar el espacio primero con sus cuerpos, luego con sus risas, después con su ruido. Uno de ellos se acercó al viejo tocadiscos de la esquina y le dio un golpe seco con la palma de la mano. El aparato chilló, la canción se interrumpió de golpe, y después comenzó a sonar otra melodía más rápida, más estridente, como si el propio jukebox hubiera decidido plegarse a su voluntad. Otro, más joven, y con un pañuelo cubriéndole la mitad inferior del rostro, se inclinó sobre la mesa de los estudiantes y tomó una papa frita directamente de su plato, llevándosela a la boca con una mueca burlona. El chico no dijo nada, solo bajó la vista con el rostro enrojecido. El silencio de su resistencia fue recibido con risas que se extendieron entre los demás como una oleada. Finalmente, el líder se dejó caer pesadamente en una de las mesas del centro, estirando las piernas hasta ensuciar el linóleo con las botas polvorientas. Los demás se acomodaron alrededor suyo, algunos en sillas, otros simplemente de pie, como centinelas listos para saltar al mínimo gesto. Gritaron órdenes de cerveza y whisky como si estuvieran en una cantina propia, sin reparar en que la cocina ya estaba cerrada y en que aquel lugar no les pertenecía. Rosie respiró hondo y se adelantó unos pasos, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. «La cocina está cerrada», dijo con firmeza. «Puedo servir café y bebidas, pero nada más». Algunos de los hombres chistaron con sorna, otros golpearon la mesa imitando burlonamente su tono autoritario. Sin embargo, ninguno la desafió más allá de las risas. Rosie se movía con la calma de alguien que había vivido demasiadas noches como esa. Fue hasta la barra, llenó varias jarras de cerveza y las colocó con precisión frente a ellos. Cada golpe de cristal contra la madera resonaba como un eco en el silencio que se había adueñado del resto del local. Rhonda, en su mesa junto a la ventana, no se había movido. Mantenía la capucha echada sobre el rostro, con la taza de café en las manos. Sus ojos parecían fijos en el líquido oscuro, pero en realidad estaban atentos a cada movimiento de los recién llegados. Reconocía el patrón, lo había visto demasiadas veces. Hombres que se alimentaban del miedo que inspiraban, que probaban hasta dónde podían llegar antes de encontrar resistencia. El juego siempre empezaba con risas, con pequeñas provocaciones, y terminaba en violencia si nadie ponía límites. Su instinto le decía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien de ese grupo la señalara como objetivo. Y no tardó en cumplirse. Uno de los más jóvenes, con la cara curtida de cicatrices antiguas, reparó en su figura silenciosa. Le dio un codazo a su compañero y señaló con la barbilla hacia la esquina. «Mírenla», dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. «Una señorita sola. ¿A quién estará esperando?»
Las carcajadas estallaron de inmediato, gruesas y falsas. Otro replicó, «Tal vez nos está esperando a nosotros». Los hombres golpearon la mesa con las manos, aullando de risa, como si se tratara del chiste más ingenioso del mundo. El líder, que había estado bebiendo a tragos largos, giró lentamente la cabeza. Sus ojos volvieron a posarse sobre la mesa de ronda. Durante unos segundos la observó en silencio, ladeando la cabeza como un cazador que descubre una presa más interesante de lo esperado. Después una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, y el aire del restaurante se hizo más pesado, cargado de algo inevitable. Rosie sintió cómo se le endurecía el estómago. Sabía leer esos gestos. Sabía que aquel hombre había decidido, aunque todavía no lo dijera en voz alta, que esa mujer sería el centro de su espectáculo de intimidación. Y aunque en otra noche quizás habría intervenido con más firmeza, la calma imperturbable de la extraña en la mesa la detuvo. Había algo en aquella serenidad que resultaba desconcertante. No era miedo, no era sumisión, era otra cosa. Los estudiantes intercambiaron una mirada rápida, sus espaldas rígidas. Los camioneros dejaron los cubiertos en los platos y aguardaron, sin levantar la vista. El resto de los clientes parecían contener la respiración. En medio de todo ese silencio expectante, el líder soltó una carcajada y se inclinó hacia su grupo. «Muchachos», dijo arrastrando las palabras con un deleite oscuro, «parece que la noche acaba de ponerse interesante». Las risas resonaron una vez más, llenando el local como un coro siniestro. Y en la mesa junto a la ventana, Ronda tomó un sorbo más de café, sin apartar la mirada de la taza, aunque cada músculo de su cuerpo estaba preparado. Ella sabía lo que venía. El equilibrio de la noche había terminado. La tormenta acababa de cruzar la puerta de Rosie's. El murmullo pesado que había quedado flotando en el aire, tras las risas de los motociclistas, se fue diluyendo poco a poco, hasta transformarse en un silencio expectante que parecía vibrar bajo las luces blancas del restaurante. El líder del grupo se incorporó de su asiento en el centro de la sala, con la calma calculada de alguien que sabe que todos lo observan. El roce de las patas de la silla sobre el linóleo sonó como un gemido áspero, amplificado por el silencio que reinaba entre las mesas. Sus botas golpeaban el suelo con un ritmo lento y seguro mientras avanzaba hacia la esquina donde estaba Ronda, y cada paso era un recordatorio de quién creía que dominaba el lugar. El eco de sus pisadas llenaba el espacio con la fuerza de un tambor que anunciaba un combate inevitable. Se detuvo frente a la mesa junto a la ventana. La luz del neón, que entraba intermitente por el cristal, delineaba su silueta, agrandándola contra la pared. Era alto, robusto, con una presencia que imponía incluso cuando guardaba silencio. Su sombra cayó sobre la mujer, oscureciendo el pequeño espacio donde ella permanecía sentada, aún con la capucha medio bajada y la taza de café humeante entre sus manos. El líder apoyó una mano sobre el borde de la mesa, inclinándose apenas hacia adelante, con una sonrisa torcida, y su voz salió impregnada de un falso encanto que solo escondía amenaza. «¿Qué tenemos aquí?», dijo, arrastrando las palabras para que todos pudieran escucharlas. «Una dama solitaria. ¿No será que necesita compañía?». Las carcajadas de los demás resonaron desde la mesa central, un eco grotesco que pretendía respaldar a su jefe. Algunos se giraron para ver mejor, otros imitaron gestos obscenos, todos seguros de presenciar una humillación. Pero Ronda no se movió. Levantó la mirada despacio, sin apresurarse, como quien mide al adversario antes del primer asalto. Sus ojos, oscuros y firmes, se cruzaron con los de él por un instante que pareció más largo de lo que realmente fue. Después volvió a bajar la vista hacia la taza. El gesto fue mínimo, pero suficiente para que un murmullo inquieto recorriera la sala. El líder frunció los labios. No era la reacción que esperaba. Estaba acostumbrado a la incomodidad, al miedo, a las súplicas o a la falsa sonrisa nerviosa que confirmaba su poder. En cambio, había encontrado una calma que lo desconcertaba. No podía permitir que se notara su desconcierto, así que se inclinó un poco más, acercando el rostro hasta casi invadir el espacio íntimo de la mujer. El olor de su aliento, impregnado de whisky, se mezcló con el aroma del café. «¿Cómo te llamas, preciosa?», preguntó con sorna.
¿O prefieres seguir jugando a las adivinanzas mientras bebes sola? Por primera vez Rhonda habló. Su voz fue baja, serena, sin temblor, pero lo suficientemente clara para atravesar el silencio y llegar a todos los rincones del local. Estoy tomando café, nada más. Una respuesta desnuda, sin adornos ni miedo, que cayó sobre la mesa con la contundencia de un golpe invisible. Un par de los presentes tragaron saliva al escucharla. El líder parpadeó, desconcertado, y por un instante la sonrisa se le resquebrajó. Después soltó una carcajada forzada que sus hombres imitaron de inmediato, aunque sus risas sonaron huecas. «¡Lo oyeron!», rugió girándose hacia sus compañeros. «Dice que solo está tomando café». Las risas volvieron a llenar el aire, pero no tenían la misma fuerza que antes. El líder volvió la vista hacia ella, esta vez con un destello de fastidio en los ojos. Su orgullo había sido tocado, aunque intentaba cubrirlo con burla. Se enderezó, golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que la taza vibrara en el platillo, y bajó la voz hasta volverla un gruñido cargado de amenaza. «Aquí nadie bebe sola cuando estamos presentes. No es buena educación. Nos hace pensar que te crees mejor que nosotros. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que eres demasiado buena para compartir mesa con un hombre?» La mujer levantó la vista una vez más. Sus ojos brillaban fríos, inmutables, y su voz salió con la misma calma que antes, tan ligera como una caricia y tan dura como el acero. «Estás tapando mi vista». El impacto de esas palabras fue inmediato. Algunos de los motociclistas estallaron en carcajadas nerviosas, incapaces de decidir si debían sentir diversión o incomodidad. El líder, en cambio, endureció el gesto. La cicatriz que atravesaba su rostro pareció marcarse con más intensidad al tensar la mandíbula. El murmullo de los clientes en las demás mesas desapareció. Rosie dejó de mover el trapo con el que fingía limpiar un vaso y apretó la tela entre los dedos, consciente de que el momento se acercaba. El hombre respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Durante un instante pareció retirarse, pero lo que hizo fue alargar el brazo hacia la botella de cerveza medio vacía que había traído consigo. La levantó para que todos la vieran, y con una sonrisa que ya no tenía nada de humor, pronunció en voz alta: «Un brindis por la señorita y su café». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, bajó la botella con fuerza brutal contra la cabeza de Rhonda. El sonido fue seco, como un disparo que resonó en el silencio absoluto. El vidrio se hizo añicos en el impacto, y el líquido espumoso se derramó por su cabello, resbalando por la capucha y empapando la sudadera. Los fragmentos de cristal salieron disparados sobre la mesa y al suelo, destellando bajo la luz blanca. Un grito ahogado salió de la garganta de Rosie, y varios de los presentes se llevaron las manos a la boca. Los estudiantes dieron un salto hacia atrás, volcándose casi sobre la cabina, y hasta los camioneros en la barra dejaron los cubiertos en suspensión, con los ojos fijos en la escena. Todos esperaban lo inevitable: que la mujer se desplomara, aturdida o inconsciente, víctima de un acto que no podía dejar a nadie en pie. Pero Rhonda no se movió. Permaneció sentada, la espalda recta, los hombros firmes. Sus manos siguieron apoyadas sobre la mesa, y su mirada se alzó lentamente hacia el rostro del hombre que la había golpeado. No había dolor en sus ojos, ni sorpresa. Solo una calma que heló la sangre de todos los que la observaron. Una gota de cerveza se deslizó por su frente y bajó hasta la mejilla. Ella la limpió con 2 dedos, sin prisa, y después volvió a mirar al líder con la misma serenidad con la que lo había hecho antes. El líder intentó reír, pero la risa salió rota, hueca, como un eco de lo que había sido un momento antes. Miró a sus hombres buscando aprobación, esperando el estruendo de carcajadas que debía seguir a su gesto de violencia. Pero lo único que encontró fueron expresiones confundidas y vacilantes. La fuerza de su espectáculo se había quebrado en el mismo instante en que ella había permanecido inmóvil. En la barra, uno de los camioneros se inclinó hacia su compañero y murmuró en voz baja, aunque suficiente para que más de uno lo escuchara: «Ese idiota acaba de firmar su sentencia de muerte». El murmullo se extendió como una corriente eléctrica. El líder giró la cabeza hacia el origen del comentario, pero el hombre ya estaba de nuevo cortando su bistec como si nada. La humillación se acumulaba sobre él como un peso insoportable.
Ronda apartó la taza de café con un movimiento lento y la colocó en un extremo de la mesa. Luego se incorporó. Su figura no era más alta que la del líder, pero al ponerse de pie pareció ocupar todo el espacio. El sudor frío recorrió la espalda de más de uno al ver cómo aquella mujer, empapada de cerveza y con fragmentos de vidrio brillando a su alrededor, se erguía con una serenidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. El líder retrocedió un paso sin quererlo, y el chirrido de su bota sobre el linóleo lo delató ante todos. La autoridad que había reclamado se derrumbaba a cada segundo, y la sala entera lo percibió. ¿Ya terminaste?, preguntó Ronda, con voz clara, sin elevarla más de lo necesario. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir en el pecho. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. El líder abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su orgullo lo empujaba a responder, pero su instinto comenzaba a advertirle del peligro. Los ojos de sus hombres iban de él a ella con creciente inseguridad, como si ya intuyeran que el dominio había cambiado de manos. El equilibrio de la noche estaba roto. La calma había desaparecido. El primer enfrentamiento acababa de comenzar, y nada volvería a ser igual dentro del pequeño restaurante de Rosie. El aire en el restaurante se había vuelto denso, como si cada partícula de polvo que flotaba bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes se hubiera detenido en el tiempo. Nadie osaba moverse, ni siquiera respirar con normalidad, porque todos comprendían que algo irreversible había sucedido cuando aquella mujer se levantó de su asiento, empapada en cerveza, con fragmentos de vidrio brillando a su alrededor como pequeñas esquirlas de un estallido. El líder de los motociclistas, que un momento antes había intentado reafirmar su dominio con el golpe de la botella, sintió cómo un frío extraño le recorría la espalda al dar ese paso atrás, sin querer. Un retroceso que no solo lo delató frente a los demás, sino que también selló la percepción de todos. Ya no era él quien poseía el control. La sala permanecía en un silencio que resultaba casi insoportable. Hasta el viejo tocadiscos, que solía insistir con su murmullo cansado de canciones country, había quedado callado después del golpe. El líquido derramado en la mesa se escurría lentamente hacia el suelo, goteando con un ritmo monótono que parecía marcar los segundos de un reloj invisible. Rosie observaba la escena desde detrás del mostrador, sus manos aún apretando el vaso que había estado limpiando, aunque ahora lo hacía con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Ella, que había visto discusiones y peleas a lo largo de los años, comprendía sin necesidad de palabras que lo que estaba ocurriendo no era una riña más de bar. Había algo distinto en el aire, una tensión tan pura y tan afilada que cortaba como un cuchillo. Los ojos de Ronda permanecían fijos en el rostro endurecido del hombre frente a ella. No mostraban rabia ni desprecio. Había en ellos una calma tan absoluta que resultaba insoportable de sostener. Era el tipo de calma que no necesita demostrar nada. La calma de quien ya ha peleado las batallas más difíciles y ha salido intacto. Su voz, cuando rompió el silencio, fue tan baja y tan firme que resonó con más fuerza que cualquier grito. ¿Ya terminaste? El hombre abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La cicatriz en su rostro parecía tensarse como si su piel quisiera desgarrarse de pura impotencia. La burla que había intentado imponer minutos antes se había desvanecido. Lo único que quedaba era la sensación de estar atrapado en un escenario que se le escapaba de las manos. Uno de los camioneros, desde la barra, soltó en un murmullo que se escuchó como si hubiera gritado: «¡Ese imbécil no sabe en lo que se metió!». El líder giró la cabeza bruscamente hacia donde provenía la voz, con la intención de recuperar el respeto perdido, pero solo encontró a un hombre cortando un trozo de carne con la naturalidad de quien no temía consecuencias. Ese acto de indiferencia, esa falta de reconocimiento, lo golpeó casi con más dureza que las palabras. Volvió a mirar a la mujer y notó que ella seguía de pie, inmóvil, como una estatua que respira, con la paciencia de quien sabe que no necesita apresurarse para ganar. El líder necesitaba recuperar terreno. No podía dejar que la balanza se inclinara tan abiertamente en su contra. Levantó la voz, buscando el respaldo de los suyos. Solo era una broma, gruñó, mostrando los dientes en una sonrisa forzada que no convencía a nadie.
¿Verdad, muchachos? Solo nos estábamos divirtiendo. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Los demás lo miraban con expresiones tensas. Algunos bajaban la vista, otros intercambiaban miradas incómodas. La risa no volvió con la misma fuerza. La duda se había sembrado en ellos como una semilla que comenzaba a germinar. Uno murmuró algo apenas audible, y otro jugueteaba con el borde de su vaso, como si quisiera encontrar valor en el fondo de la bebida. Ronda dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento brusco ni desafiante, pero en ese silencio adquirió el peso de una sentencia. El líder retrocedió medio paso más antes de darse cuenta de que lo hacía, y ese sonido de su bota arrastrándose sobre el linóleo fue como un estallido para todos los presentes. Su autoridad se desmoronaba frente a sus propios hombres, frente a los desconocidos que lo observaban, y frente a una mujer que ni siquiera había levantado un puño. «No me estás escuchando», dijo ella con la misma serenidad de antes, aunque sus palabras cortaban como acero. «No te estoy diciendo nada, te estoy advirtiendo». El tono, tan medido y tan seguro, provocó un estremecimiento en quienes lo escucharon. No era una amenaza vacía, era un hecho inevitable, anunciado con calma. El líder sintió cómo la presión lo ahogaba. No podía permitir que lo vieran flaquear. Tenía que recuperar el control a cualquier precio. Con un rugido desesperado, agarró una botella de whisky que alguien había dejado sobre otra mesa y la estrelló contra el borde de la madera. El vidrio se quebró con un chasquido brutal y quedó en su mano el cuello afilado como una daga improvisada. Alzó el arma temblorosa y se inclinó hacia ella con los ojos encendidos de rabia. «¿Crees que me vas a asustar con tus palabras?», vociferó, aunque su voz traicionaba un temblor apenas perceptible. «Vamos a ver lo dura que eres cuando empieces a sangrar». Un murmullo recorrió la sala. Rosie salió de detrás del mostrador y dio un paso hacia adelante, alzando la voz con un temple que le había servido para contener a borrachos y pendencieros durante años. «Basta ya. Esto es mi local y aquí no van a destrozarlo». Pero Ronda levantó una mano sin mirarla, deteniéndola con un gesto suave pero firme. Sus ojos nunca abandonaron al hombre que blandía el vidrio. «Ya probaste con una botella», dijo ella con calma, como quien señala una obviedad. «Y no funcionó». Esa frase cayó como una losa sobre el ambiente. El líder apretó los dientes con furia, incapaz de soportar la indiferencia. El arma improvisada temblaba en su mano sudorosa. Podía sentir cómo la seguridad de sus hombres se resquebrajaba detrás de él, cómo el respeto que siempre había exigido se le escapaba como arena entre los dedos. Tenía que actuar, tenía que hacer algo para recuperar la autoridad perdida. Con un grito ahogado por la rabia, se lanzó hacia adelante. Su movimiento fue torpe, acelerado más por la desesperación que por la fuerza. La botella rota brilló bajo la luz blanca mientras caía hacia el rostro de Ronda. En ese instante, el silencio se transformó en el preludio de un estruendo. Ella no retrocedió. No cerró los ojos ni se encogió. Todo su cuerpo se tensó con la precisión de un resorte preparado para liberarse. El momento de quiebre había llegado, y quienes lo presenciaban sabían, aunque no pudieran ponerlo en palabras, que nada volvería a ser igual después de ese instante. El instante previo al choque fue tan breve como interminable. El líder, con el cuello de la botella convertido en cuchilla improvisada, se abalanzó con un rugido que pretendía esconder el temblor de su orgullo herido. El aire silbó alrededor de su movimiento, y el brillo irregular del vidrio se reflejó en los ojos de todos los que observaban desde sus mesas. El silencio acumulado estalló en un grito ahogado, el de los estudiantes que no pudieron contener el pánico. Rosie, que había dado un paso hacia adelante, se quedó petrificada al ver cómo la mujer de la mesa de la ventana no retrocedía ni un centímetro, como si esperara el ataque con la paciencia de un depredador que sabe cuándo caer sobre su presa. La colisión nunca se produjo como él había imaginado. Ronda se movió en el último instante, con la velocidad precisa y la economía de alguien que había repetido ese gesto miles de veces en entrenamientos y combates. Su mano atrapó la muñeca que empuñaba el vidrio y la giró en un ángulo imposible. El chasquido de tendones y huesos retorciéndose fue audible en todo el restaurante. El arma se soltó y cayó al suelo, rodando hasta detenerse junto a la pata de una mesa.
El rugido del hombre se transformó en un gemido de dolor, y antes de que pudiera recuperar el aliento, ella lo usó como si fuera un muñeco arrastrado por su propia fuerza. Aprovechó su inercia, pivotó sobre un pie y lo lanzó de espaldas contra el suelo con una contundencia que hizo vibrar los vasos de la barra. El golpe resonó como un trueno, y el líder quedó retorcido, jadeando con los ojos desorbitados por la sorpresa. El espectáculo encendió la mecha. Los demás motociclistas se levantaron de golpe, arrastrando sillas y golpeando la madera con sus botas. El sonido de cristales y platos cayendo acompañó al estruendo de sus gritos. Uno de ellos, el más joven, arrancó una silla de la mesa y la blandió como un arma. Otro, más robusto, tomó un palo de billar que descansaba en la esquina, girándolo con torpeza en sus manos. Un tercero, enorme como un toro, se lanzó sin más con los brazos abiertos, dispuesto a sujetar a la mujer en un abrazo de oso que la dejara indefensa. Ronda no esperó a que la rodearan. Se agachó cuando la silla descendía sobre ella y embistió con el hombro en el abdomen del que la portaba. El hombre salió despedido hacia atrás, aterrizando de espaldas contra otra mesa, que se desarmó con el impacto, entre un estruendo de madera astillada y platos hechos añicos. El grito de dolor se mezcló con las exclamaciones de terror de los clientes, que intentaban apartarse lo más posible hacia las paredes. El palo de billar pasó silbando por encima de su cabeza. Ronda reaccionó con un movimiento seco. Atrapó el extremo con una mano, lo jaló con fuerza hacia sí, y el hombre que lo sostenía perdió el equilibrio. Ella aprovechó el impulso, le arrebató el palo y lo partió en dos contra su rodilla, arrojando los pedazos a un lado como si fueran ramas inútiles. El gigante que había intentado sujetarla, la atrapó por un instante con sus brazos. El local entero contuvo el aliento. Pero esa ilusión de dominio duró menos de un segundo. Con un giro rápido y un gancho de su pierna, Ronda le barrió los pies y, utilizando su propio peso en su contra, lo proyectó por encima de su hombro. El cuerpo del hombre cayó sobre un banco fijo de la pared, que crujió bajo el impacto y quedó inutilizable. El rugido del caído fue más de sorpresa que de dolor, como si no pudiera comprender lo que había sucedido. La cafetería se convirtió en un campo de batalla. Los clientes corrían hacia las esquinas. Los estudiantes se abrazaban intentando ocultarse tras el respaldo de su asiento. Los camioneros se mantenían en la barra con los ojos muy abiertos, demasiado curtidos por la carretera como para huir, pero demasiado conscientes del peligro como para intervenir. Rosie, en cambio, se había agachado tras el mostrador, aunque sus ojos seguían cada movimiento de aquella mujer, como si asistiera a una danza que era al mismo tiempo devastadora y precisa. Los golpes retumbaban uno tras otro. Un motociclista intentó sorprenderla con un puñetazo directo, pero Ronda lo esquivó inclinando apenas la cabeza y en el mismo movimiento clavó un codazo seco en su mandíbula. El hombre cayó como si le hubieran cortado los hilos, desplomándose sobre el suelo cubierto de vidrio y cerveza. Otro trató de acercarse por detrás, pero ella giró con la velocidad de un rayo, atrapó su brazo y lo llevó contra la barra, estrellándolo con tal fuerza que los vasos alineados sobre la madera se sacudieron como piezas de dominó. El líder, aún en el suelo, intentaba incorporarse con la respiración entrecortada, pero cada intento lo hacía soltar un gruñido de dolor. Se aferraba al hombro torcido por la llave de Ronda, mientras sus ojos, antes llenos de arrogancia, mostraban ahora un destello de miedo. Sabía que estaba perdiendo no solo la pelea, sino también la lealtad de los suyos. La humillación se impregnaba en cada gesto, en cada jadeo, y lo corroía más que las heridas. Ronda se movía con una fluidez que desconcertaba a los presentes. No había gestos innecesarios, no había brutalidad desatada sin control. Cada golpe, cada llave, cada derribo era exacto, medido, como si estuviera siguiendo una coreografía invisible escrita en sus músculos. En medio del caos, ella era el ojo de la tormenta, tranquila y letal, mientras los demás caían uno tras otro en la vorágine. Un vaso voló por el aire y se estrelló contra la pared, reventando en 1000 pedazos. Un motociclista, desesperado, intentó usar una botella a modo de navaja, pero fue desarmado con un simple giro de muñeca y lanzado contra una mesa que se volteó, dejando su cuerpo retorcido en el suelo. Los gritos de rabia se mezclaban con los de dolor.
El olor a cerveza derramada impregnaba el aire, junto con el humo tenue del cigarrillo que Rosie había encendido instintivamente al cubrirse detrás de la barra. El clímax llegó cuando el líder, tambaleante, recogió otra botella de una mesa, y con un bramido que pretendía sonar desafiante, pero que se quebraba en el fondo, la levantó para un último intento. Se lanzó hacia ella como un hombre ahogado que busca aire, pero Rhonda lo recibió con un movimiento seco, un puñetazo directo al torso que le robó el aliento. El grito se apagó en su garganta. Antes de que pudiera caer, ella le torció el brazo y lo inmovilizó contra el suelo, doblándole la muñeca hasta que el vidrio rodó fuera de su alcance. El local entero quedó suspendido en un silencio interrumpido, solo por los gemidos de los derrotados. Los motociclistas restantes, viendo a su líder reducido y al resto de sus compañeros en el suelo, comprendieron la magnitud del error. Ya no eran depredadores, eran presas. Algunos retrocedieron, otros se arrastraron para ayudar a los caídos, pero ninguno se atrevió a desafiarla de nuevo. El pulso de la tormenta comenzó a disminuir. Los clientes recuperaron lentamente el aliento. Los estudiantes dejaron escapar sollozos nerviosos. Los camioneros intercambiaron miradas de asombro. Rosie emergió de detrás del mostrador, caminando despacio entre los restos de vidrio y madera rota, como si inspeccionara los daños de un huracán que había atravesado su restaurante. Rhonda, aún con el pie presionando el hombro del líder contra el suelo, se inclinó hacia él. Su voz no fue un grito, sino un susurro helado que todos pudieron escuchar. «Te lo advertí», lo soltó con un gesto seco y se incorporó. El hombre quedó jadeando en el suelo, con el rostro enrojecido y el orgullo destrozado. Sus compañeros lo levantaron a trompicones, evitando mirar a la mujer a los ojos. Uno tras otro, tambaleándose, salieron por la puerta. El estruendo de sus botas se fue perdiendo, sustituido por el rugido de las motocicletas encendiéndose afuera. Los motores bramaron, pero aquel ruido sonaba ahora vacío, como un eco de lo que había sido arrogancia, y ahora era derrota. El silencio volvió a apoderarse de la cafetería, aunque era un silencio distinto al de antes. Ya no era calma rutinaria, sino la paz que queda tras la tormenta, cargada de asombro y de una reverencia contenida. Rhonda permanecía de pie, con el cabello aún húmedo y la ropa impregnada de cerveza, pero con la mirada tan serena como cuando había llegado. La tormenta había terminado, y ella había sido su centro implacable. El rugido de las motocicletas se perdió en la distancia como un trueno que se deshace tras la tormenta. Afuera, la noche volvió a ser la misma, con la carretera extendida en silencio bajo el cielo tejano y las luces intermitentes del letrero de neón que parpadeaban sobre el aparcamiento vacío. Dentro del restaurante, en cambio, nada era igual. El aire estaba impregnado de humo, de sudor y de cerveza derramada. El suelo estaba sembrado de fragmentos de vidrio que reflejaban la luz blanca de los fluorescentes como diminutos espejos rotos, y las mesas, desplazadas o partidas, eran testigos mudos de la violencia que se había desatado minutos atrás. Nadie se movía de inmediato. Los clientes permanecían clavados en sus lugares, como si temieran que cualquier movimiento rompiera la frágil calma recuperada. Los estudiantes se abrazaban en un rincón, con los ojos muy abiertos, todavía incrédulos de haber presenciado lo que parecía más una película que un hecho real. La joven pareja permanecía tomada de las manos, respirando agitadamente, con los platos olvidados frente a ellos. Los camioneros en la barra se miraban sin hablar, como si intentaran confirmar entre sí que no habían soñado la escena. Uno de ellos levantó la jarra de café con lentitud, la sostuvo frente a sus labios y bebió un sorbo largo. El gesto solemne, como si rindiera homenaje a lo que acababa de presenciar. Rosie emergió desde detrás del mostrador con paso firme, aunque sus rodillas temblaban de un modo casi imperceptible. Caminó entre los restos de mesas y sillas, observando el desastre, los cristales rotos y la mancha oscura que el whisky derramado había dejado en el suelo. Sus ojos, sin embargo, se clavaron en Rhonda. La mujer estaba de pie en el centro del lugar, erguida, con la ropa empapada y el cabello pegado a las sienes por la mezcla de cerveza y sudor. Su respiración era profunda, pero controlada, como la de un atleta que acaba de terminar un combate duro,
y ha recuperado su equilibrio. La herida en su frente, pequeña pero visible, dejaba correr un hilo de sangre que se mezclaba con el líquido derramado, aunque ella parecía no darle importancia. Rosie se acercó y, sin pedir permiso, le tendió una toalla limpia que había tomado del mostrador. Rhonda la aceptó con un gesto breve, secándose apenas la frente y el cuello, como si se tratara de una formalidad. Rosie no pudo contenerse y habló con un tono que oscilaba entre el reproche y la admiración. Ese golpe con la botella debería haberte tumbado. Cualquiera habría quedado inconsciente. Pero tú ni parpadeaste. Rhonda la miró, y en sus ojos se dibujó una chispa tenue de humor. No es la primera botella que se rompe en mi cabeza, respondió con calma, y no será la última. El comentario, tan seco como sereno, dejó a Rosie sin palabras por un instante. Después negó con la cabeza y murmuró casi para sí misma. Tienes la cabeza más dura que el ego de esos idiotas. Un murmullo nervioso de risas recorrió la sala. No eran carcajadas, sino un alivio contenido, una válvula que se abría después de la tensión insoportable. Los clientes poco a poco comenzaron a moverse. Uno de los camioneros levantó su taza en dirección a Rhonda, como brindando en silencio. Señora, dijo con voz ronca, si alguna vez vuelve por aquí, yo le invito a la bebida. Es más, la botella entera si hace falta. Ella inclinó apenas la cabeza en señal de agradecimiento. Solo agua estará bien, contestó, y sus palabras arrancaron una risa genuina al hombre, que agitó la cabeza con incredulidad. Agua, repitió. Después de todo esto, y pide agua. Rosie volvió a tomar la iniciativa. Se alejó hacia la trastienda y regresó con un pequeño botiquín metálico. Lo colocó sobre la mesa menos dañada y, sin preguntar, tomó un paño limpio empapado en desinfectante. Señaló a Rhonda para que se sentara. Esta dudó un instante, pero al ver la firmeza en el gesto de la mujer, decidió obedecer. Rosie limpió la sangre seca de su frente con cuidado, aunque su expresión era dura, como si temiera que un gesto demasiado amable pudiera quebrar la imagen imperturbable que había presenciado. No suelo permitir sangre en mi local, murmuró mientras trabajaba, pero supongo que haré una excepción esta vez. Rhonda no respondió. Miraba hacia la ventana, donde las luces de las motocicletas ya se habían perdido en la distancia. «Sabes», continuó Rosie, bajando la voz, «podrías haberlos dejado ladrar. Podrías haberte levantado e irte. Nadie te habría culpado. Pero no lo hiciste». Rhonda giró el rostro lentamente hacia ella. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su voz fue tan tranquila como siempre, aunque cargada de un peso invisible. Si los dejas creer que tienen el control, nunca se detienen. Siempre encuentran a alguien más débil, alguien que no puede defenderse. Esta vez eligieron mal. Las palabras resonaron en Rosie más de lo que hubiera querido admitir. Sintió una punzada de respeto y también de miedo. Sabía que aquella mujer no hablaba desde la arrogancia, sino desde la experiencia. Había visto ese patrón. Había vivido demasiados enfrentamientos para no reconocer la verdad en sus labios. El silencio volvió a instalarse, pero era distinto al de antes. No era el silencio de la tensión ni el de la calma rutinaria. Era el silencio pesado de quienes saben que han presenciado algo irrepetible. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos, describiendo una y otra vez el momento en que la botella se había roto contra la cabeza de Rhonda sin moverla de su asiento. La pareja se levantó lentamente, con pasos inseguros, y se acercaron a pagar su cuenta sin dejar de mirar de reojo a la mujer en la mesa. Los camioneros siguieron bebiendo café, aunque sus gestos revelaban que aquella noche quedaría grabada en su memoria. Rosie cerró el botiquín, satisfecha de que la herida no sangrara más. Encendió un cigarrillo, pese al cartel que colgaba en la pared prohibiéndolo, y lo fumó en silencio, exhalando nubes que se mezclaban con el aire espeso del local. «Tormentas como la que trajiste no pasan sin dejar huellas», dijo con gravedad. «Puedes derribar a 8 hombres y seguir de pie, pero no creas que no habrá consecuencias». Rhonda bebió el vaso de agua que tenía frente a sí. Su sonrisa fue leve, apenas perceptible. Las tormentas no siempre destruyen, a veces limpian el aire. Rosie la observó largo rato, evaluando esas palabras, y al final asintió con lentitud.
como quien acepta una verdad aunque le pese. Uno de los camioneros se levantó y se acercó a Rhonda. Se detuvo frente a ella con gesto solemne. «Señora, yo no sé quién es usted», dijo, «pero lo que hizo aquí, nunca lo vamos a olvidar». Ella no contestó. Solo inclinó la cabeza y volvió la vista hacia la ventana, hacia la oscuridad de la carretera. La música del tocadiscos volvió a sonar, una melodía suave que parecía querer suturar las heridas del silencio. Los clientes comenzaron a irse, poco a poco, algunos en silencio, otros con una última mirada hacia la mujer. La pareja salió primero, los estudiantes después, todavía discutiendo en voz baja, y finalmente los camioneros, que le dedicaron un gesto de respeto antes de empujar la puerta y perderse en la noche. El restaurante quedó casi vacío, salvo por Rosie y Rhonda. La dueña del local apagó la colilla en un cenicero y cruzó los brazos, observándola con detenimiento. «No sé qué buscas en un sitio como este», dijo al fin, «pero aquí encontraste algo más que café. Y también dejaste algo». Rhonda se levantó despacio. Su silueta se proyectó en la ventana iluminada por el parpadeo rojo del neón. Miró a Rosie con seriedad, y su respuesta fue breve, como lo había sido todo en esa noche. Solo necesitaba silencio. La dueña sonrió, aunque era una sonrisa triste. «El silencio no siempre te encuentra. A veces eres tú la que trae el ruido. O mejor dicho, la tormenta». La palabra flotó en el aire, cargada de sentido. Rhonda no respondió. Caminó hacia la puerta, empujándola con suavidad. Afuera, la noche seguía intacta, indiferente, con el aire fresco rozando la piel y el murmullo lejano de la carretera como única música. La silueta de Rosie quedó enmarcada en el cristal de la puerta por un instante, y luego desapareció cuando ésta se cerró tras ella. Rhonda avanzó hacia su coche, estacionado bajo la sombra del letrero de neón. Abrió la puerta, se detuvo un momento mirando el horizonte vacío de la carretera y respiró hondo. Había vuelto la calma, pero no era la misma calma que había encontrado al llegar. Era una calma nueva, nacida de la certeza de que había enfrentado la violencia con firmeza y había prevalecido. Encendió el motor, los faros iluminaron el polvo del aparcamiento, y en segundos el coche se perdió por la carretera oscura, devorado por la noche infinita de Texas. Detrás, en el restaurante, Rosie apagó el tocadiscos y comenzó a recoger los restos del desastre, murmurando para sí misma que esa noche nadie, absolutamente nadie, la olvidaría jamás. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Mira los siguientes videos que aparecerán en tu pantalla y elige tu próxima aventura ahora mismo. Y comparte este video con tus amigos para que ellos también vivan la misma emoción.